mientras examina una de las predicciones de Cristo que se ha interpretado de distintas maneras. En nuestro estudio de la crisis de la escatología en nuestros días hemos puesto gran énfasis en las críticas que se han hecho en contra de la Biblia y en contra de la credibilidad de Jesús con respecto a las profecías incumplidas que Jesús, así como los apóstoles, hicieron con respecto a la venida de Cristo. Los críticos han argumentado que la venida de Jesús que fue predicha no ocurrió dentro del marco de tiempo que el Nuevo Testamento da para el cumplimiento de ese evento. Como hemos visto hasta ahora en nuestros estudios, la frase crítica en el discurso del Monte de los Olivos es la referencia a esta generación. Noten que no pasará esta generación, voy a usar la palabra pasará, hasta que todo esto suceda. Una comprensión prima facie ordinaria de este texto, como la que hizo Bertrand Russell en su crítica del cristianismo, y al igual que lo hizo la alta crítica de la erudición bíblica, dice que esta generación debe referirse literalmente a ese grupo de personas que fueron contemporáneos de Jesús, y una generación dura aproximadamente 40 años, y que pasar se refiere a su desaparición, es decir, este grupo de personas no morirá o pasará hasta que todo en esta profecía suceda. Todo esto se llegó a considerar como incluyéndolo todo. Ahora, también vemos que todo el problema se ve exacerbado por nuestro conocimiento, como he mencionado, de que lo que precipitó todo el discurso de la predicción de Jesús de la destrucción del templo en Jerusalén y la destrucción de la ciudad de Jerusalén efectivamente ocurrió dentro del marco de tiempo de 40 años, cuando estos eventos se desarrollaron en el año 70 después de Cristo. Así que creo que de nuevo vemos y sentimos el peso del problema. Elaboro este punto por estas razones. No estoy convencido de que los cristianos evangélicos realmente sientan el peso de este problema. Y eso es parte del problema de ignorar la alta crítica y tan solo predicarles a los creyentes y hablar entre nosotros sin escuchar realmente esta crítica que se plantea, pero tenemos que dar una respuesta a estas críticas que han devastado la Escritura y la persona de Cristo. Entonces creo que es nuestra obligación como cristianos que creen en la deidad de Cristo y en la inspiración de las Escrituras, sentir el peso de esta carga y abordarla en la medida en que nos topemos con ella. Ahora, hay muchos estudiosos que sienten que la compuerta de escape de toda esta dificultad se encuentra en el versículo 32 de Marcos 13. Inmediatamente después de la referencia del marco de tiempo que Jesús da de nuevo en el versículo 30, él dice: en verdad, ciertamente les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. De nuevo, permítanme recordarles que la declaración que Jesús hace aquí se hace en términos enfáticos. No puedo concebir que Jesús sea más enfático sobre el marco de tiempo de lo que es aquí cuando dice: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Luego continúa amplificando esto diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que Jesús está haciendo depender gran parte de su propia credibilidad en lo que está diciendo aquí. Estas son mis palabras y mis palabras durarán más que los cielos y la tierra. Entonces, luego escuchamos la compuerta de escape en el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, este versículo 32 es uno de los versículos más controversiales de todo el Evangelio de Marcos, porque
entre otros aspectos, es un versículo en el que Jesús pone un límite a su propio conocimiento cuando dice que el día y la hora no lo sabe nadie, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Eso ha provocado todo tipo de debates cristológicos, donde obviamente Jesús se refiere aquí a su naturaleza humana, y su naturaleza humana no es omnisciente. Sería herético afirmar que la naturaleza humana de Cristo lo sabía todo. La naturaleza divina sí, por supuesto, pero la naturaleza humana solo sabe lo que un humano normal podría saber, o un humano que está informado por lo divino. Y hay momentos en que hay conocimiento comunicado de la naturaleza divina a la naturaleza humana. No los estamos separando, sino que los estamos distinguiendo, pero no quiero dejarme llevar por eso. Ese es un asunto cristológico. Pero con respecto a este problema con el que estamos lidiando, muchos estudiosos llegan al versículo 32 y dicen que obviamente Jesús aquí está calificando su predicción al decir que, después de todo, nadie sabe realmente el día o la hora, incluyéndome a mí. Entonces, en cierto sentido, Jesús tiene un pase libre aquí por equivocarse al afirmar que todo ocurriría dentro del marco de tiempo de esta generación. Entonces, dado que él hace esta aclaración, eso anula o reduce la relevancia de su declaración anterior, de que vendría en esta generación. Bueno, creo que este es otro de esos ejemplos de que cuando un texto es problemático, a veces los académicos usan recursos tortuosos para tratar de resolver el problema. No hay razón para ver que el versículo 32 anularía la declaración anterior de Jesús, que es muy amplia, cuando dijo simplemente: no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Luego él lo califica diciendo que no sé qué día en esta generación, no sé en qué hora será, pero sí sé esto, ciertamente dentro del marco de tiempo de esta generación. Pero en algún momento dentro de esta generación, antes de que esta pase, todo esto sucederá, pero no me preguntes el día ni la hora. Eso parecería ser una comprensión mucho más sobria de lo que Jesús está diciendo, y no queremos que nuestro Señor diga algo y lo retire, por así decirlo, para afirmar lo que va a suceder dentro de un periodo de tiempo con su mano izquierda y en menos de 5 minutos después decir que no va a suceder en ese periodo de tiempo. Una vez él hace una declaración tan enfática como esa, de que ocurrirá ciertamente con toda seguridad dentro del marco de tiempo de una generación, tenemos que vivir con eso. Tenemos que decir, ok, ¿qué quiso decir con generación? ¿Qué quiere decir con que no pasará esta generación? Una vez más, los críticos, incluidos Bertrand Russell, entienden que la frase "esta generación" se refiere a un grupo de personas que fueron contemporáneos de Jesús, aquellas personas que estaban vivas en ese momento, y se refiere a un grupo etario de seres humanos. Entonces, cuando Jesús lo califica, por así decirlo, en el versículo 32, él está diciendo: no puedo ser más específico de lo que será esta generación, pero tengan en cuenta esto, que eso no significa que él sea menos específico de lo que sería dentro del marco de tiempo de esa generación. Ahora, de nuevo, este asunto de pasar, estamos asumiendo que se refiere a la muerte de aquellos que están vivos. Eso es consistente con la otra referencia de tiempo que Bertrand Russell usó para refutar el Nuevo Testamento y refutar a Jesús, cuando Jesús dijo: algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino y demás. Allí el pasar se convierte en probar la muerte. Hay una consistencia aquí. Estamos hablando de que algunas personas van a sobrevivir el tiempo suficiente para haber cumplido ciertos eventos que Jesús predijo. ¿A qué otra cosa podría referirse cuando dice que no probarán la muerte? Una vez más, es tratando de lidiar con ese problema que encontramos en Mateo 16, que ciertos estudiosos nos dicen que eso se cumplió ya sea en la transfiguración o
en la resurrección, porque en la transfiguración la gente vio a Jesús manifestado en gloria. Porque en el monte de la transfiguración la naturaleza divina se reveló y los discípulos Pedro, Santiago y Juan tuvieron ese encuentro inspirador allí con el Jesús transfigurado, donde vieron su gloria. Tal vez a lo que Jesús se refería era a la manifestación de su gloria en la transfiguración o a la manifestación de su gloria en la resurrección o ascensión, no a su venida más adelante. Ahora, hay un problema con eso, y es que la transfiguración, según Mateo, ocurrió 6 días después de que Jesús dio esa referencia de marco de tiempo, y la resurrección en un par de semanas y demás. Así que no me parece muy razonable que Jesús diga que algunos de ustedes no van a morir hasta que esto suceda, a menos que él esperara que la mayoría de sus discípulos murieran en la semana siguiente. Lo que él simplemente estaba diciendo es que algunos de ustedes van a sobrevivir el tiempo suficiente para ver que esto suceda. No me parece probable que nuestro Señor diga o hable en términos de sobrevivir a la muerte sobre un evento que ocurrirá en la próxima semana o en las próximas semanas, a menos, por supuesto, que se enfrentaran a una batalla inminente en la que no se esperaba la supervivencia o algo por el estilo, que obviamente no tenemos en este momento. Así que mi punto es que aplicar ese texto de que algunos de ustedes no probarán la muerte a la transfiguración o a estos otros eventos relacionados con ella a corto plazo, creo que era un tiempo demasiado cercano. Creo que Jesús, cuando dice que algunos de ustedes no probarán la muerte, está hablando de un tiempo más largo que una semana o un mes o algo así. Otra manera, de hecho, la forma más común en la que los estudiosos tratan de responder a los críticos con respecto a la profecía incumplida del Nuevo Testamento y de Jesús es interpretando la palabra generación de una manera que no la haga referirse a ese grupo de personas que estaban vivas en el momento en que Jesús hizo la profecía y que fueron contemporáneos de Cristo, sino más bien el término generación se usa para describir un género, tipo o clase, un género, un tipo o una clase de persona. Eso es como si Jesús estuviera diciendo que personas como estas no morirán hasta que todos estos eventos sucedan. De nuevo, eso es lo más común. Ahora, algunos estudiosos dicen que el tipo de persona que Jesús está describiendo aquí es el creyente o los justos, que algunos de ustedes que son fieles y creen y confían en mí no morirán hasta que todos estos eventos se cumplan. En otras palabras, habrá creyentes aún por aquí el día que regrese al fin del siglo. Esa es una de las interpretaciones. Y por supuesto, esa interpretación saca a todos del apuro porque entonces la generación no se refiere a un periodo de 40 años que restrinja el cumplimiento al primer siglo y permite la posibilidad de que lo que Schweitzer llamó parusía se retrase a través de los siglos, que podemos esperar 2000 años, 3000, 4000 años para que estos eventos sucedan. Pero la interpretación más común de generación, que la considera como un tipo o clase de personas, no se refiere a los justos o a los creyentes, sino a los incrédulos, aquellos que eran impíos, una generación malvada. Y Hermann Ridderbos, de quien ya he hablado, quien nos dio el ya pero todavía no como enfoque de referencia de tiempo para las enseñanzas del reino de Dios que ve en el Nuevo Testamento, Ridderbos opina que la palabra griega aquí, genea, que se usa para interpretar o traducida como generación, es una descripción no del marco de tiempo, sino del marco mental. Es una referencia de marco mental que dice que las personas de este marco mental seguirán existiendo hasta que todos estos eventos sucedan.
De nuevo, este tipo, este género, esta clase de personas permanecerá hasta que todo esto suceda. Una vez más, esa es la opinión más común que los conservadores evangélicos asumen en el discurso del Monte de los Olivos para escapar de los ataques de la alta crítica. Y yo, en lo personal, con sinceridad, encuentro eso exegéticamente poco satisfactorio. Sé que hay casos en la Septuaginta y en los documentos extrabíblicos donde esa palabra genea se puede usar para referirse a una clase o tipo o género de persona, pero su uso en el Nuevo Testamento se refiere abrumadora y consistentemente a un grupo de personas que están vivas en un momento particular. Quiero tomarme un tiempo ahora para ver algunos de estos pasajes. El primer pasaje que vemos está en Mateo 23, versículo 36. En este contexto, Jesús está dando su discurso final, el cual es probable que lo dé el mismo día que da el discurso del Monte de los Olivos, y dijo, cito, todo esto vendrá sobre esta generación. A mi entender, no estoy al tanto de ningún comentarista o ningún estudioso que alguna vez haya interpretado esa referencia como algo que no sea aquellos contemporáneos que estaban vivos en el momento en que Jesús habla de los eventos que le sucederán a esa generación. En Mateo 11 dice, ¿con qué compararé a esta generación? De nuevo, todos los comentaristas están de acuerdo en que eso se refería a la generación existente de judíos. En Mateo 12, 39, 41, 42 y 45, escuchemos lo que dice. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio. Obviamente, los hombres de Nínive eran una generación anterior. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio. Así será también con esta generación perversa. Esto solo puede referirse a la generación actual y existente de personas a las que Jesús estaba advirtiendo. De nuevo, Lucas 11, versículos 50 y 51, para que la sangre de todos los profetas se le cargue a esta generación. Otra vez, se le cargue a esta generación. Marcos 8:38, cualquiera que se avergüence de mí en esta generación adúltera y pecadora. Y Lucas 17:25, el Hijo del Hombre sea rechazado por esta generación. Ahora, si entendemos el contexto bíblico en el que nuestro Señor hace estas declaraciones, Él claramente está hablando del punto decisivo en la historia redentora donde Dios ha visitado a la nación de Israel en la persona de su Hijo unigénito. Fue esa generación que estaba viva en ese momento la que tuvo, por un lado, el privilegio indescriptible de ver al Mesías venir en la carne. Y sin embargo, al mismo tiempo, fue esa generación la que fue condenada por la mayor culpa en la historia judía, porque esa fue la generación que rechazó a aquel que había venido a lo suyo y no lo recibieron. Entonces Jesús una y otra vez en el Nuevo Testamento advierte a esa generación existente sobre la severidad del juicio que estaría sobre sus cabezas, porque su juicio será mucho mayor que las generaciones anteriores en la antigüedad, como se vieron en los días de la reina de Saba y en otros periodos, porque el punto decisivo de crisis se ha alcanzado con la venida del Mesías. Y él habla del juicio que vendrá sobre esta generación. El sentido simple de esas advertencias se refiere al juicio que caería sobre esa última generación final de la Israel apóstata en ese momento. De hecho, aparte del uso de esta palabra generación,
que encontramos en el discurso del Monte de los Olivos, hay otras 38 referencias a esta palabra en el Nuevo Testamento, y cada una de ellas se refiere al grupo contemporáneo de personas que estaban vivas entonces. Ahora, es posible lingüísticamente que genea pueda significar clase o tipo, o como sugiere Ridderbos, un marco mental en lugar de un marco de tiempo. Pero lo que estoy diciendo es que la evidencia exegética y lingüística en contra de eso es abrumadora. Y uno tendría que tener una razón convincente para interpretar la frase «no pasará esta generación hasta que todo esto suceda». Debe haber razones imperiosas para interpretar eso por algo que no sea el uso ordinario del término. La pregunta es, ¿tenemos esa razón convincente? Bueno, por supuesto, tenemos una razón convincente según muchas personas evangélicas, y la razón convincente es que el fin del siglo no ha ocurrido. Jesús no ha venido. Entonces, obviamente, si Jesús está diciendo la verdad, entonces tenemos que interpretar Genea de una forma diferente al sentido ordinario en el que se usa en el Nuevo Testamento. Pero, ¿y qué si el fin del siglo ya ha venido? ¿Qué pasa si lo que Jesús está hablando aquí no es el fin de la historia, sino el fin de la era judía? ¿Qué pasa si Jesús no está hablando de su venida final consumada para cumplir toda la profecía sobre la renovación final del cielo y la tierra, sino que está hablando de su venida en juicio sobre Israel, que se manifiesta en la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén? ¿Qué pasa si ese es el punto central de su advertencia en el Monte de los Olivos? Creo que sí. No estoy absolutamente seguro, pero creo que eso es de lo que él está hablando allí, y en nuestra próxima sesión veremos más a fondo las razones de eso. Gracias por sintonizar Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul, mientras continuamos con la serie de enseñanza titulada Los Últimos Días según Jesús. En Renovando tu Mente, nuestro objetivo es ayudarte a entender lo que crees, por qué lo crees, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Y es que Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza